Bueno, si me das el ok, Juanpi, entiendo que ya Ok, estamos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, creo, o buenos días todavía en México. Bueno, tuvimos ahí un pequeño desperfecto el inicio de la transmisión de la primera sesión del día de hoy, en los primeros segundos, por suerte, pero bueno, no se llegó a escuchar la bienvenida, digamos, que dábamos desde la coordinación de la red a las sesiones de hoy, así que bueno, lo vuelvo a repetir, le pido disculpas a los participantes que están en una y otra sesión, pero bueno, soy Ricardo Paulaza, soy uno de los 3 coordinadores que tenemos en estos 2 años la coordinación de la red, está también Mariana Reyes acá en la reunión del MIT, y Cecilia Zapata, que estuvo presentando la sesión de ayer sobre, bueno, turistificación del nodo sevillano andaluz, digamos. Eh, Tuvimos recién la primera sesión, súper interesante, sobre urbanización popular o urbanización informal, ¿no? Puesto un poco en duda. Y bueno, vamos a avanzar hoy con la segunda sesión, que es en horario Argentina, Chile y Paraguay, que por suerte estamos con la misma hora, es desde las 13 horas hasta las 15. Así que bueno, para quienes están por ahí siguiendo la transmisión en Facebook o que después va a salir posiblemente en YouTube, dar la bienvenida, comentarles un poquito que la red de conflictos urbanos es una red de investigación crítica que intenta un poco anudar el trabajo de investigación propio de los ámbitos académicos, propio de las universidades, con tarea más de intervención, ¿no? En territorio, con líneas más activistas, más militantes. Así que bueno, hoy es un gusto enorme, estamos compartiendo con colegas, con compañeros de Asunción desde Paraguay y de Valparaíso y Viña desde Chile. Tuvimos ya nuestra primera sesión. Así que bueno, súper contentos. Cecilia Zapata ayer comentaba que la red cuenta ya con más de 100 integrantes. Si bien tenemos nodos constituidos, consolidados, los nodos son como unidades de investigación que ya están trabajando directamente en la red. Tenemos nodos en lo que es Río de la Plata, en la zona de Argentina-Uruguay. Tenemos otro nodo constituido en México, otro nodo constituido en Sevilla-Cádiz y otro nodo en Lisboa. Estamos yendo hacia la conformación posiblemente de nuevos nodos en Asunción, en Valparaíso, y luego tenemos unos cuantos integrantes de varios países: Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Portugal, bueno, etc. Así que bueno, un gusto enorme. Le voy a ceder la palabra a Perla Godoy, que va a estar moderando la sesión. Así que bueno, Perla, si me fijas. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos y bienvenidas a las compañeras, a los compañeros que están presentes. Este segundo panel vamos a tratar sobre organización popular y luchas urbanas en el contexto de la crisis de la pandemia por COVID. Vamos a tenerle desde Paraguay a Javier Allende y a Belén Torres. Javier Allende es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción, masterando en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, diplomado en Innovación y Tecnología Social de Escuela de Gobierno de Políticas Sociales del Mercosur, especialización en Planificación Urbana. Es actualmente militante social y cultural en diferentes organizaciones y movimientos. Le acompaña a Javier la compañera Belén Torre, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción, masteranda en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Paraguay, especialista en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Habilitación Pedagógica por el Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos, investigador en formación, miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Sociología. Entonces, damos apertura a este primera exposición con los compañeros Javier Allende y Belén Torres. Adelante. Sí, buenas tardes para todas y todos aquí desde Paraguay. Voy a pasar a presentar, entonces ya vamos entrando un poco al tema directamente. Si me permiten, aquí estábamos practicando. Tengo que... A ver.
No sé si sale. Sí se ve. ¿Así? Perfecto. Ahí estamos. Bien, muchas gracias de vuelta a la red por la oportunidad de presentar nuestro trabajo y de estar un poco aprendiendo con ustedes, que bien lo venimos haciendo con el doctor Ricardo, con los compañeros de Chile, con eh, Juan Pablo. Muchas gracias de verdad y a las compañeras desde España y también de la Argentina, que son parte del comité. Bueno, nosotros con Belém venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, desde el inicio mismo de la pandemia y también todo lo que tenga que ver con las acciones que la comunidad viene realizando para para resistir prácticamente, resistir realmente la palabra, la situación de la pandemia. Entonces, la primera manifestación que para nosotros fue un hecho, un fenómeno social, porque tuvo grandes acciones en concreto, entonces nosotros lo reconocimos como un fenómeno social y que eran temas de las ollas populares, conocidas también como ollas comunes en Chile, comedores populares ahí en la Argentina, ¿verdad? Aquí lo llaman ollas. Fueron acciones muy interesantes, muy importantes desde un primer momento. Entonces nosotros empezamos a hacer las observaciones al respecto. Eh, bueno, voy a mostrar un poco la presentación. Antes que nada quisiera hacer una mención entre paréntesis. En realidad no es el tema exactamente, pero me parece muy importante hacer mención de la situación que estamos viviendo aquí en el país con respecto a lo que son los fondos para la excelencia en la educación y la investigación, sería el FEI. Son fondos que el Estado, el programa Prociencia de un recorte presupuestario desde la Cámara de Diputados y eso va un poco a imposibilitar un poco el crecimiento y el desarrollo de muchas generaciones de investigadores y de profesionales en el área, principalmente de las ciencias sociales. Bueno, entonces ese un poco me parece importante mencionarlo, de verdad, en este contexto de espacio crítico. Bueno, como decía, hicimos una revisión desde estamos hablando de Paraguay, de Asunción, Paraguay. Tenemos así ubicado donde está Paraguay, ¿verdad? Dentro de lo que es América del Sur. Asunción, aquí tenemos más abajo la imagen de Asunción. Sería así la parte de las líneas rojas, es todo Asunción. Tiene 17 kilómetros de costa, 16 y 17 kilómetros de costa. Esto sería frontera también en parte con la región occidental de Paraguay y en parte con la Argentina. Los costos en la ciudad de Asunción, tenemos que en el país el salario mensual es de 2.192.000 guaraníes, unos $300 más o menos. El costo de un departamento que mucho tiene que ver la situación de los bañados de Asunción y su poblamiento con el costo de la posibilidad de tener una vivienda. Entonces tenemos un departamento promedio, el costo de $43.000, o sea, serían 2 dormitorios, 2 baños, y ese mismo departamento valdría más o menos 1,5 millones de guaraníes. Sería como aproximadamente $150 o $213. El alquiler de una residencia, de una casa un poco más grande, ¿verdad? Ronda entre los 3 a 7 millones de dólares, unos $1.000 más o menos, $1.000. Bueno, la cantidad varía según el tema de las habitaciones, el tema de los comedores. Hago mención de esto porque aquí en Asunción actualmente hay un boom de la cuestión inmobiliaria.
Tenemos números más, un poco análisis de la situación de la cuestión laboral, ¿verdad? Del primer trimestre del 2021. Tenemos que los trabajadores independientes aumentaron de 17.700 empleadores y 9.700 contrapropistas. Esto es, aumentaron los contrapropistas, o sea, gente que trabaja de por sí en alguna actividad laboral. El empleo asalariado se redujo de 14 en 14.819 empleos. O sea, eso es un factor muy preponderante porque estamos hablando de una población económicamente activa más o menos de 800, 900.000 personas y tenemos solamente un registro de asalariado de 14.819. El empleo doméstico también se redujo porque evidentemente la pandemia redujo la posibilidad de contratar gente para el trabajo doméstico. Entonces hay unos 14.000 trabajadores del sector. También el sector de servicio, que es la que más siempre está llevando gente, también tiene una reducción en su empleabilidad hacia la persona, teniendo ahora mismo un 55.000 personas. Esta es la situación un poco en el 2020, cuando explota todo lo que es la pandemia, a finales, al cuarto trimestre del 2020, teníamos aproximadamente 500.000 personas que se quedaron sin vivienda, sin trabajo. Entonces esas fueron las situaciones y el repunto en el primer trimestre del 2021, las cosas no mejoraron, se fueron reduciendo aún más y esa es la realidad que estamos teniendo en Asunción y en el país prácticamente también. Bueno, nosotros abarcamos todo lo que es nuestro trabajo, nuestro énfasis, vimos en lo que es el trabajo en los bañados porque es la zona donde habitan los grupos vulnerables del país en Asunción. Allí, Asunción, los bañados concentran la mayor población urbana del país. Aproximadamente 522.000 personas viven en Asunción y en esos 16 kilómetros de costa de bañado está concentrado un aproximado de 15% de la población de Asunción. Asunción, como decíamos, tiene 16 kilómetros de costa, 7.000 hectáreas de tierra es en la zona del bañado, que sería la ciénaga del río, 2.000 hectáreas están ocupadas aproximadamente, entonces es la conformación de urbanización popular más grande del país. El poblamiento de la zona se dio en la década del 60 por la migración del campo a la ciudad, principalmente por el monocultivo y la expansión de la ganadería, y eso generó, por supuesto, la violencia, la falta de servicio, los desalojos y ese tipo de cosas. Entonces la gente empezó a poblar, principalmente Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan y también Buenos Aires. Mucha población en la década del 50, 60 fueron para Buenos Aires. El Bañado Sur alberga familias carenciadas. Ellas se asientan en las tierras en situación de riesgo porque no pueden acceder a las casas propias en terreno seguro. Como bien dijimos hace rato, un departamento modesto cuesta $43.000, pero el salario mínimo aquí es $300. Esas son las diferencias y las situaciones que tenemos, ¿verdad? El 85% están asentados en terrenos fiscales en todo el Bañado. Viven en la zona sur, viven aproximadamente 26.000 familias, unas 156.000 personas. O sea, estamos hablando del 30% de la población de Asunción. Bueno, entrando un poco en el tema directamente, sobre el tema del COVID, desde el primer momento del primer caso del COVID, el gobierno nacional había aplicado las medidas sanitarias de distanciamiento social con una cuarentena obligatoria. Esta situación hizo descubrir que estábamos en una situación de pobreza y de exclusión que se venía viviendo no solamente en los bañados, sino a nivel país, y principalmente en la zona de estudio. La consigna que quédate en casa fue imposible cumplir a los bañados,
porque la población dependía exclusivamente de las producciones diarias, de lo que hacían diariamente. Eso era elemental para la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, esa situación, como no se podía salir porque se tenía una especie de estado de sitio y estaba todo restringido, no se podía salir, la gente empezó a hacer las gestiones y la estrategia de sobrevivencia fueron las ollas populares especialmente. Aquí introduce un elemento un poco fuera del contexto, vamos a decirle, pero es un trabajo ya que vienen realizando a partir del año pasado. A nivel académico, las ollas populares empezaron a entrar fuertemente en la discusión académica y a reconocerse como un elemento a estudiar de un fenómeno social. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una presentación de una tipología elaborada por Colman y Jampey, que hicieron una especie de caracterización de las ollas populares y lo analizan en tres aspectos. Ellos, que son las ollas populares de contingencia, que nacen así por iniciativas individuales o sin ninguna alianza con instituciones ni referentes, no elaboran principalmente una crítica a la situación, sino es de ideología del Ashenyanga, significa en guaraní el prójimo, el, al que debe tener que ayudarle porque es un necesitado, etcétera, etcétera. Y en la segunda caracterización que hace es en las ollas populares institucionales. Estas ollas populares son de las instituciones que venían ya de alguna manera trabajando o teniendo ya algunas ollas populares. Estas son el caso de las instituciones del Estado, la Iglesia o algunas empresas, inclusive fundaciones de la sociedad civil. Son algo así estables, pero dependen exclusivamente de donaciones. Y también aparecieron las ollas populares de reivindicativas. Estas son ollas que aparecieron así con grupos que tienen que ver con organizaciones políticas, organizaciones sociales, comisiones vecinales y que tienen un fuerte componente colectivo y también de conciencia política actual, ¿verdad? De la coyuntura y hacen una crítica a la situación que el Estado está produciendo, provocando con la cuarentena y exigiendo. Esto también es relevante porque en la última parte de la presentación vamos a estar explicando por qué. Bueno, en cantidades de ollas populares en el Bañado Sur, tenemos datos del 2020 que fueran 33 ollas. Teníamos un merendero y 5.300 platos en mayo del año 2020, mayo-junio de 2020. Y eso era un trabajo que hizo un compañero de ahí del Bañado Sur mismo. En el 2021 nos costó un poco más ya conseguir los datos porque había ollas que funcionaban, que no funcionaban un día para otro. Entonces empezamos a buscar más datos, principalmente en las instituciones del Estado, porque en el año 2020 se crea, o sea, a través de la movilización, se promulga una ley a favor de las ollas populares. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar datos en las instituciones del Estado y encontramos que la Secretaría de Emergencia Nacional a julio del 2021 estaba asistiendo a 446 ollas populares. 90 de ellas eran de Asunción y el total país, el plato, según la Secretaría de Emergencia, era 50.952 platos diarios que estaban sirviendo las ollas populares. Para el Bañado Sur, la cantidad de platos se redujo a 4.246 platos diarios. Esa es un poco la realidad que tenemos. En el 2020 tenemos 5.513 y para el 2021 tenemos 4.246. Nosotros creemos que hay una cuestión que se puede todavía revisar y analizar, es que en el contexto actual del 2021, la cuarentena también ya se abrió. La gente pudo salir ya de vuelta a trabajar diaria, a conseguir el sustento diario, y porque también
Eso posibilitó, y también porque la propia Secretaría de Emergencia o el Estado ya dejó también de asistir a través de esa ley para las ollas populares. Entonces eso redujo cierta necesidad de pedir la comida en las ollas populares. Es un poco a grande modo, a grosso modo, lo que es la primera parte, y esta parte ya lo dejo a la compañera Belén. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos y todos y todes. A mí me tocaría hablar sobre un poco lo que hicimos con el trabajo que realizamos, ¿verdad? Que es una presentación de los resultados del grupo de trabajo sobre efectos sociales del COVID-19, solidaridad, subsistencia y ollas populares de la Facultad de Ciencias Sociales. En un trabajo que hicimos preliminarmente y pretende que podamos seguir avanzando en próximos estudios, ¿verdad? Y tocamos sobre las ollas populares en el Bañado Sur, específicamente de 3 ollas populares, ¿verdad? La olla popular del grupo de jóvenes voluntarios del Bañado Sur, la cocina solidaria de la Comisión Vecinal de San Miguel y la olla popular de Yocutu. Las experiencias de las mismas fueron recogidas a través de las y los referentes de las ollas populares mediante entrevistas realizadas en el mes de mayo del año 2020. Y el primer caso que tomamos es justamente la olla popular del grupo de jóvenes voluntarios del Bañado Sur, que se encuentra ubicada en la zona del barrio San Miguel del Bañado Sur. Cuenta con 25 voluntarias y voluntarios que vienen trabajando hace tiempo en el territorio como voluntarios, ¿verdad? En tiempos de crecida, también cuando hubo una importante escasez de agua en el barrio por la baja del río. Ellos estuvieron trabajando muy fuertemente para la provisión de agua en las comunidades, ¿verdad? Es un grupo ya organizado de jóvenes, ¿verdad? Y la misma se encargó, ¿verdad? En tiempos, ¿verdad? Funcionaba de lunes a sábado dando almuerzo y merienda a la comunidad. También cuando aparece la problemática del COVID, era cuando ocurre lo que sería las medidas sanitarias de restricción. Una de las necesidades era el lavado constante de manos, y eso no podía darse en la comunidad justamente por la problemática del agua, ¿verdad? Allí justamente tuvieron que trabajar más cerca para la provisión del agua con la comunidad. Inmediatamente empieza a surgir los problemas de la alimentación, porque muchos de los trabajadores, en su mayoría son trabajadores cuentapropistas, ¿verdad? Y recicladores en su mayoría, que no podían salir a trabajar por las medidas de restricción de la cuarentena obligatoria. Entonces, ante el retraso de los programas de asistencia, los jóvenes fueron uno de los primeros que organizaron la olla popular en la zona, y inicialmente brindaban 100 platos de comida por día con donación especialmente de vecinos y de amigos externos a la comunidad que se contactaban con ellos para poder hacer los envíos de dinero o si no de especies, ¿verdad? Para la cocina. En cuanto a la asistencia de las instituciones públicas, ellos recibieron lo que sería la asistencia de la Secretaría Nacional de Emergencia Nacional con la provisión de víveres, de alimentos, y también serían con las donaciones de las personas externas, ¿verdad? Entonces, el grupo de jóvenes voluntarios del Bañado Sur, ellos nos manifiestan que tienen una visión de que en la zona hay una ausencia total del Estado. Ellos son conscientes de esa realidad,
Y además de la asistencia alimentaria debería ser permanente y es necesario elevar el nivel de conciencia de la comunidad. Es un grupo que hablan constantemente en sus reuniones, ¿verdad? Para concienciar a la comunidad, ¿verdad? Y recomiendan a partir de su experiencia que crear más organizaciones de ollas populares y alientan a los demás jóvenes a organizarse y trabajar colectivamente para su comunidad de manera a ser actores fundamentales y para la contención de su comunidad en tiempos de crisis como la actual pandemia. Luego tenemos el caso de la cocina solidaria de la Comisión Vecinal sería del barrio San Miguel, que está ubicada en las calles 38 Proyectadas y San Pedro, en la zona de San Miguel. Se organizó a partir de la iniciativa del presidente de la comisión vecinal y sus familiares. Y se encuentra a cargo de un grupo de voluntarias, que son aproximadamente 10, entre amigas y vecinas de la comunidad. Brindan almuerzo y merienda. Y sus fuentes de insumos fueron inicialmente a través del Facebook y a partir de ahí empezaron a pedir insumos para hacer la comida para los almuerzos, ¿verdad? Después brindan almuerzo y merienda aproximadamente 150 platos a 120 familias de la zona. Es sostenida especialmente por donaciones solidarias, no cuentan con asistencia de ninguna institución pública. Y los estímulos de las voluntarias señalan la importancia de ser solidarios y ayudar a las familias vulnerables de la comunidad. Y que emprendieron en esa iniciativa por la empatía que sienten con sus vecinos, ya que en algún momento también pasaron por esas mismas situaciones de carencia. También tenemos el otro caso de la olla popular del Yucutú, que se encuentra ubicada en la zona de Yucutú, en las calles 38 Proyectadas y Cerro Wood, al costado del vertedero Cateura. Está a cargo de las madres de la comunidad, que son 6 voluntarias, y se organizaron porque ya no podían ir, o sea, la mayoría de los trabajadores trabajaban en el vertedero Cateura y por las restricciones de la cuarentena no podían ir a trabajar, entonces se organizaron para poder alimentar a las familias, ¿verdad? de los vecinos de alrededor. Y ellos cuentan con el apoyo de organizaciones, sus insumos se dieron a través de la donación de la Fundación de Juvensur y Yoapu, quienes le brindan de los elementos para su comida, ¿verdad? Y brindan en almuerzo 150 platos a los vecinos. De las instituciones públicas recibieron asistencia de la SEM con kit de alimentos, de Secretaría de Emergencia Nacional, y también con donaciones de los vecinos lo que podían dar, así un poco de tomate, un poco de cebolla, así lo que tenían entre los vecinos se iban ayudando. Las motivaciones que les mantienen en esta iniciativa es la importancia de ayudarse entre vecinos para poder sobrellevar juntos este momento de crisis, y recomiendan que según lo vivido en la organización de la olla popular de Yucutú es primeramente el agradecimiento a las personas que le colaboraron para poder sostener la olla, y que y también animan a que los vecinos se organicen para estas actividades de la comunidad. Son un poco de lo que pudimos observar en ese primer acercamiento con las ollas. ¿Qué pasa a vos, Javier? Tu micrófono está Gracias, apagado. Belén. Gracias, Belén. Ya mi micrófono estaba apagado. Bueno, en esta tercera parte de la presentación queríamos hablar un poco sobre la cuestión de la ley 6.603, que se promulgó en el año 2020. Esta es una ley que fue propuesta
inicialmente por las coordinadoras de ollas populares que conformaron y se organizaron rápidamente una vez que empezó a surgir la situación. Empezaron a aparecer las ollas populares en los diferentes puntos de la ciudad de Asunción, principalmente en los bañados de norte a sur y a nivel país. Ellos empezaron a buscarse, se conformó una coordinadora de ollas populares y propusieron directamente al Congreso la ley para que se haga el apoyo a las organizaciones de las ollas populares. Se promulgó esa ley, se puso a disposición el dinero, fueron 3 instituciones del Estado las que tenían que distribuir esos fondos a través del INDI, que es Instituto Nacional del Indígena, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y a través del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente hay una página donde se puede ver las rendiciones de los gastos que se hicieron con respecto a los fondos, ¿verdad? El único que está un poco más organizado es la Secretaría de Emergencia, que estuvimos ya viendo un poco los números que presentaron, y dentro de lo que es su presupuesto que se fue destinado para ollas populares, llegaron a usar prácticamente el 90%. Sobre los fondos que se fueron al INDI, al Instituto Nacional Indígena, no se tiene ninguna rendición, no se sabe cuánto. De los fondos, que fueron casi 10.000 millones al Ministerio de Desarrollo Social, se tiene en la página de rendiciones un aproximado de 800 a 900 millones de guaraníes nada más, de 10.000 millones. Esa es la situación que se tenía hasta hace poco, pero el 21 de septiembre surgió, porque estábamos justamente en el momento de discusión del presupuesto general de gasto de la Nación, en el Hacienda pide destinar 5 millones de dólares para el apoyo a las ollas populares a nivel país. Pero la Cámara de Diputados, antes que aumentar y destinar fondos para las ollas populares, corta ese presupuesto y envían la plata que ya estaba destinada inicialmente, que eran unos 500.000 dólares, distribuye entre el INDI, va al Crédito Agrícola, Habilitación, y otra vez va al Ministerio de Organismo, Vivienda, Hábitat, y deja sin fondos las ollas populares. Entonces eso generó una movilización otra vez de vuelta de la coordinadora de ollas populares a nivel país. Estuvieron haciendo movilizaciones, estuvieron más de 15 días en las plazas tomando enfrente del Congreso, pero no hubo caso. El recorte se dio y se dejó sin efecto la ley, sin fondo en realidad, la ley 6.603. Y esa es un poco la situación en términos generales. Tenemos aquí algunas fotos de las mujeres. Hay que un poco dar énfasis a esto de que principalmente las ollas populares estaban dirigidas por mujeres, por madres de familia. Aquí podrán ver las fotos. Aquí tenemos, por ejemplo, un dato donde dice que un documental hecho por 2 fotógrafos fue elegido también por National Geographic para ser publicado sobre las ollas populares. Un documental, ahí pueden ver ustedes el link donde puedan bajar y ver el documental. Y de esta manera nosotros terminamos la presentación. ¿Belén? Sí, muchas gracias, y vamos a estar compartiendo también aquí nuestro resumen que hicimos, ¿verdad?, de lo que presentamos en el trabajo para los compañeros que quieran mirar un poco. Muchas gracias a la compañera Belén, al compañero Javier Allende por esta excelente presentación. Ya voy anotando algunas preguntas que después vamos a pasarle para que puedan responder. Entonces, de Asunción pasamos a Valparaíso. Tenemos ahí al compañero Rodrigo Cortés. Él es doctor en Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Magíster en Políticas Sociales, trabajador social por la Universidad de Valparaíso, Chile, académico investigador del Departamento de Trabajo Social. Su línea de investigación es territorialidades, movimientos sociales, políticas sociales, intervención social y trabajo social. Y la acompaña la compañera Carolina Quinteros.
Carolina es doctor, me parece que es en formación, después me va a aclarar bien la compañera, en Ciencias Ambientales por la Universidad de Playa Ancha, Chile, magíster en Hábitat Residencial por la Universidad de Chile, arquitecta por la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, académica e investigadora en la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Educación y Ciencia de la Universidad Andrés Bello de Chile. Su línea de investigación es ciencias ambientales, movilidad, territorialidad, derecho a la ciudad, espacio público y desigualdad urbana. Pasamos la palabra entonces a Rodrigo y a Carolina. Adelante. Muchas gracias, Perla. Sí, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, Carolina Perfecto. va a abrir la presentación. Bueno, Díganme si se ve. ahí sí. Sí, perfecto. Ahí se ve, perfecto. Muchas gracias. Bueno, junto con Carolina representamos a un equipo de trabajo que viene desde ya trabajando desde el año 2017 en, en lo que tiene que ver con la investigación y la intervención con, con territorios y comunidades en la región de Valparaíso. Y, y queríamos, obviamente, como parte del equipo, agradecer a la red por el espacio que, bueno, y la invitación que nos hicieron desde el año pasado, ¿no? A presentaciones en los congresos y este preencuentro, ¿no? De la red. Comentarles que desde el trabajo que hemos desarrollado, hemos ido elaborando una serie de producciones, y entre ellas un trabajo de producción desde una investigación que veníamos realizando con, tomas de terreno y campamentos en la región de Valparaíso, y que desde ahí, bueno, nos pilla una serie de acontecimientos que nos hacen, en cierta forma, transformar eh, e ir reconfigurando en conjunto con parte del núcleo, donde también trabajan junto con nosotros dirigentes y dirigentes de organizaciones territoriales, estudiantes de trabajo social, en un momento fueron estudiantes de arquitectura, de psicología, y que nos permite también remirar y repensar esto de las prácticas de resistencia territorial, entre ellas, obviamente, las ollas comunes, los comedores comunitarios, distintas iniciativas, ¿no? Que fueron configurándose en este tiempo. Y la estrategia, bueno, de trabajo y la estrategia metodológica obviamente tiene que ver con una perspectiva, o tiene que ver desde una perspectiva de desarrollo hermenéutico, interpretativo de discursos que se fueron produciendo desde entrevistas con lideresas y líderes de territorios, de ollas comunes, que además también eh, eh, entrevistas grupales que realizamos en este tiempo, y un mapeo que fue producto también de un desarrollo cuantitativo que fuimos planteando principalmente con Carolina en este mapeo, y que vamos a dar cuenta también el día de hoy. Así que, Caro, vamos con la siguiente. ¿Y por qué planteamos el tema del acontecimiento, ¿no? Como categoría eh, teórica y estratégica, porque pensar los tiempos críticos, estos tiempos críticos que nos ha tocado vivir, y en Chile por sobre todo, implica interpretar la realidad desde el pensamiento crítico, ¿sí? Y desde esa perspectiva vemos que el acontecimiento
no es meramente un evento importante o significativo que pueda ocurrir en el ámbito político, artístico, científico, sanitario, ¿no? Es un quiebre en el campo del saber. Y por eso también nosotros fuimos transformando colectivamente, ideológicamente, la situación y el punto de vista también del objeto de trabajo. Porque con el acontecimiento emerge una verdad, ¿sí? No considerada por el saber de una situación puntual, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente trabajamos frente a la pandemia, pero claramente hay una articulación, un condicionamiento sociohistórico, económico, político, cultural, ¿no? Que se venía desarrollando, a lo menos en nuestro país, en Latinoamérica, pero sobre todo en nuestro país. Y si bien es cierto, estos acontecimientos no se explican a partir de relaciones causales, se presentan ciertas regularidades, ciertos continuos y discontinuos, ¿sí? Y que permite también igual hacerlo inteligible, darle sentido, hacerlo efectivo en nuestras eh, singularidades, ¿no? En lo situado. Entonces, entre los principales rasgos de un acontecimiento está su carácter súbito, repentino, introspectivo, singular y sobre todo discontinuo y disruptivo. ¿Y por qué en esta idea de introspectivo, ¿no? Discontinuo y disruptivo? Porque en Chile tuvo que haber una irrupción, ¿no? Frente a un modelo de desarrollo que instaló la dictadura militar o cívico-militar, que vino reproduciéndose incluso post-dictadura, agudizándose en muchos aspectos, en políticas neoliberales, en políticas subsidiarias, con focalización fuerte, que evidentemente fueron generando un proceso de irrupción, ¿sí? Que condensaba toda esta historia, condensaba también toda esta política, ¿no? Neoliberal que estábamos mirando, viviendo, corporizándola, obviamente, con efectos subjetivos, materiales, además, que estaban generándose, ¿no? Y se estaban generando una serie de acciones en términos de una implicancia que podríamos llamar subversiva del orden simbólico que generó la dictadura y que se agudizaron post-democracia con los gobiernos de la Concertación y de la derecha chilena. Es así como en el mes de octubre del 2019 emerge un acontecimiento, ¿no? Que no se produce a sí mismo, sino que viene a mostrarse como síntoma, como la interpelación a una intervención interpretante diferente. Y fueron los sujetos colectivos, agentes capaces de un acto de lectura de esos síntomas y de la supresión del mismo, ¿sí? Esa decisión del sujeto que compromete al advenimiento de un acontecimiento. Y ese acontecimiento fue la revuelta social, fue el estallido social del 2019. Esta revuelta depende de ese compromiso del sujeto colectivo, ¿no? De un acontecimiento verdad, ¿sí? Como diría en su momento Louis Althusser. Con lo cual, el acontecimiento termina siendo un gesto ideológico que busca interpretar, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Este proceso. Derrida diría que lo imposible es el único acontecimiento posible. Con ello, nos permite explicar, desvelar, revelar, realizar lo que ya era posible. Entonces ya eso no sería un acontecimiento, sino que busca desvelar y revelar lo nuevo, ¿no? Lo que está por venir. Y creemos con Carolina y con el equipo que desde la revuelta, obviamente, se genera una serie de articulaciones, ¿sí? Una serie de resistencias que fueron territoriales, que fueron públicas, obviamente. O sea, vimos, obviamente, que la revuelta, la movilización, no fue de partidista tradicional. Fueron eh, fueron articulaciones que se enfrentaron a la élite, a los aparatos represivos de Estado. Tampoco respondió a una articulación de un movimiento social como categoría clásica, ¿sí? Sino que fueron distintas conducciones, distintas acciones, eh,
Rosana Reguillo en algún momento planteaba esta idea de un activismo sincrónico y acción conectiva generacional e intergeneracional, ¿sí? Propiciando en las movilizaciones distintos colectivos autoconvocados, asambleas territoriales, colectivos, comités territoriales, la coordinadora como la 8M feminista, No Más AFP, las mesas social, pobladores de campamentos, deudores habitacionales, barras bravas que se encontraban en estos espacios. Pero también implicó que esta frase, ¿no?, de este Chile despertó desde una forma diferente a otra, ¿no? Sí, frente al sistema patriarcal, capitalista que seguía tratando de reproducir ciertas lógicas, y este estallido, ¿no?, diría Mario Garcés, es un acto multifacético, y fue un acto multifacético de alteración del orden preestablecido. Y ese orden preestablecido era esta idea, ¿no es cierto?, este efecto subjetivo individual, ¿no es cierto?, individualista, que se rompió con distintas articulaciones solidarias que se fueron dando en los territorios, ¿sí? Pero, y también ahí traigo a colación porque estos espacios territoriales también fueron en defensa y en resistencia a un Estado que violó los derechos humanos, que fue responsable y que ha sido responsable de 34 muertes, de 460 personas con pérdida de visión por balines o perdigones, 500 mujeres y niñas violentadas sexualmente, 7.000 personas heridas, 22.000 personas detenidas, 1.080 denuncias realizadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos por tortura y crímenes de lesa humanidad. Frente a esto, la reacción fue territorial. Pero ¿cómo se intentó realizar este aplacar nuevamente la revuelta? Fue a través de un acuerdo, ¿no? Pero que ese acuerdo obviamente abrió otros caminos. Un acuerdo político que se produjo el día 15 de noviembre del 2019, un acuerdo por la paz se llamó, ¿sí? Y la nueva constitución. Esto llevó a otro acontecimiento, al acontecimiento del plebiscito del 25 de octubre del 2020. Sí, entre medio de la pandemia, ¿no? Generado, ¿no?, en esto. No queremos trabajar desde la lógica de la linealidad, ¿no?, sino que ir retomando de cómo también estos acontecimientos se articulan, ¿ya? Entonces, desde ahí se estableció que, de hecho, el plebiscito iba a ser el 26 de abril del 2020, pero por pandemia, ¿no?, se postergó. Y desde ahí era aprobar o rechazar una nueva constitución, una nueva forma de mirar, ¿no es cierto?, la política, la vida, la economía, ¿no?, la cotidianidad. Y así tomaron fuerza estas articulaciones territoriales a través de asambleas territoriales, ¿no?, autoconvocadas principalmente, insisto, fuera de las lógicas de los partidos, se genera, ¿no?, una provocación a que se lograra una mayoría absoluta, ¿no?, que rompiera con las lógicas de que un tercio de las votaciones dentro del sistema institucional pudiera frenar procesos, ¿no es cierto?, que estaban establecidos por la Constitución de Pinochet. Y con eso se logró, obviamente, superar, y se superó a través de la votación a llegamos cerca del 78% de la aprobación, ¿sí?, en la votación. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque en ese proceso nos permite ver cuáles eran las condiciones en que nuestro país, en que Chile, ¿no es cierto?, enfrentó el acontecer de la pandemia. El acontecer de la pandemia son aspectos que tienen que ver con condicionantes estructurales, ¿no?, que muy débiles para enfrentar una situación, pero también encontró al país en un momento de rearticulación territorial, rearticulación solidaria, rearticulación puntual. ¿Por qué? Porque desde la revuelta ya se fueron configurando ciertas iniciativas como ollas comunes. Se fueron coordinando también ciertas formas de redistribución, ¿no?, de productos al interior de algunos territorios. Y acontece la pandemia en esto, ¿no? Y acontece la pandemia
con un ministro y con un gobierno que desconoce en su momento la realidad del país, ¿sí? Desconoce lo más profundo de la vivencia, de la precarización y la precariedad de este país, ¿sí? Y frente a eso, la resistencia territorial llevó, ¿no es cierto?, a responder frente a las puntualizaciones que intentó hacer el gobierno, como por ejemplo la entrega de cajas de mercadería o de alimentos, sino que se rearmaron em, se masificaron en cierta forma los comedores comunitarios, las ollas comunes, ¿no? Y nosotros en ese momento, cuando estábamos trabajando como equipo sobre la idea de articulaciones con los territorios, con los campamentos, dijimos, articulemos, busquemos la fórmula de articular como núcleo las ollas comunes o los comedores de las tomas de terreno, y lo que hicimos fue, junto con un equipo de estudiantes de trabajo social, desarrollar un formulario de trabajo con los dirigentes y dirigentas, y empezamos a recopilar información para ir articulando, ¿no?, apoyos y ayudas, ¿no?, desde centros de acopio autoconvocados hacia las ollas comunes, ¿sí? Y es así como esto llegó como una nueva avalancha, ¿no?, de información, y no tan solo de las tomas de terreno o campamentos, ¿sí? Hoy día escuchamos al equipo de la UPLER hablar del campamento Manuel Busto, donde habían 2, 3 ollas comunitarias o ollas comunes, pero también en todos los campamentos se abrieron, ¿no?, estas iniciativas, pero muchas de ellas ya estaban asociadas al movimiento a la revuelta social, ya estaban articuladas con amasanderías populares, con comedores populares, y que se nos viene obviamente este vendaval o esta avalancha, esta ola de iniciativas, y ahí abrimos, ¿sí? Abrimos esta posibilidad de mirar no tan solo los campamentos de la Comuna de Viña del Mar, sino que también las de la región. Ahí Carolina va a comentar un poco de cómo se fueron configurando esas prácticas de resistencia territorial en Valparaíso. Tu micrófono, Caro. Ahora sí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a continuación, bueno, voy a comentar, tal como dice Rodrigo, cómo se articularon estas prácticas de resistencia territorial en la región de Valparaíso. Bueno, primero hay que entender de que la crisis política, tal como comentó Rodrigo antes, económica y sanitaria en Chile, que se comienza a vivir desde el 2019 y que se agudiza en marzo del 2020, llevó a que las comunidades desde sus propios territorios comenzaran a articularse en una serie de iniciativas. Y estas van a responder a las necesidades más básicas de la población: los alimentos, el cuidado y el vínculo solidario territorial. Y una de las más recurrentes va a ser la olla común. Y aquí al respecto, de uno de los testimonios de una de las ollas comunes de Valparaíso, ellos señalan de que antes del estallido social había un imaginario, una idea de que no pensábamos que no éramos Latinoamérica, y resulta que sí somos Latinoamérica. Yo creo que eso es lo más brígido. Pensar todo el tiempo que el Chile tiene un ingreso per cápita altísimo, un país donde tenemos índices de femicidio más bajos que el resto de Latinoamérica, donde hay mejores trabajos. El sueño americano, y de repente llegó el estallido social, llegó la pandemia y se desequilibró todo. Y la gente no tiene qué comer y no tiene dónde vivir. Entonces, bajo eso, las ollas comunes, según lo que pudimos ver, surgen principalmente en territorios que están fuertemente impactados por la crisis, donde responden inicialmente de una manera excepcional y momentánea frente a la inseguridad alimentaria y la debilidad de las políticas de gobierno. Ahora, si bien las ollas comunes en Chile y Latinoamérica no son algo nuevo, el antecedente más lejano que tiene Chile es el de la porotada, que se repartía
a los temporeros e inquilinos de los fundos en las zonas campesinas del país. Y luego la olla común de los años 30, o olla de los pobres, que buscó enfrentar los estragos de la crisis económica de la época. Ya en la dictadura cívico-militar de Chile, entre 1973 y 1989, las ollas comunes van a dar un vuelco, ya no solo en la tarea de alimentación, sino también en un accionar conjunto y solidario, así como de oposición a la violencia del régimen, lo que va a develar la dimensión política de estas iniciativas. Estas iniciativas van desapareciendo durante los periodos de la concertación y el retorno de la democracia, pero van a volver a reactivarse durante el estallido social. Tal como comentaba Rodrigo anteriormente, nosotros tuvimos una articulación que venía desde el año 2017 en el trabajo en campamentos, y fueron las mismas comunidades de estos territorios quienes nos interpelaron para el levantamiento, en el fondo, para dar a conocer el tema de las ollas comunes y los centros de acopio y centros comunitarios y comedores que se estaban desarrollando en la región. Primeramente también, claro, lo habíamos pensado como solamente en el área de los campamentos, pero no fue así. O sea, se tuvo que ampliar a todos los territorios donde se estaban desarrollando. Así, el primer trabajo que se hizo fue el mapeo del registro de ollas comunes, comedores, centros de acopio y otras iniciativas de la región de Valparaíso. Y la región de Valparaíso, que aparece en el mapa, está ubicada en la zona central de Chile. Y las iniciativas que se fueron organizando territorialmente fueron primero en cerros, tomas de terreno, centros culturales, agrupaciones feministas, como también en juntas de vecinos, clubes deportivos y otros. Estas organizaciones van a dar las respuestas alimentarias de cuidados materiales y subjetivos ante la crisis. Junto con eso, el escenario se complejizó con el confinamiento, donde por lo menos en Valparaíso y Viña del Mar llegó a tener 123 días de extensión de cuarentena absoluta, donde solamente habían permisos para salir 2 veces a la semana durante 1 o 2 horas. Además, con eso aumentó el desempleo. Durante el trimestre de mayo y julio del 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas anunció que el desempleo había llegado a un 13,1%, con un incremento de 5,6% respecto al año anterior. Junto con eso se sumaron las dificultades para acceder a las ayudas estatales, tanto por la complejidad en la comprensión como por la tecnificación que implicaban. Muchas de las iniciativas asociadas al llamado pose de movilidad que existía en Chile se realizaba a través del uso de teléfonos, a través del uso del computador. Se exigía tener conexión a Internet. En cuanto a las categorías que nosotros definimos, teníamos 2 categorías de entrada en este formulario que se desarrolló en conjunto. Primero, el de tipo de organización, el tipo de iniciativa, en realidad, entre ollas comunes, comedores, centros de acopio, y otras iniciativas que iban incluso desde la recolección de dinero o la recolección de ciertos apoyos, por ejemplo, a migrantes. Y en la segunda categoría se levantó quiénes eran los que organizaban estas iniciativas. Asambleas territoriales o autoconvocadas, por ejemplo, que habían surgido durante el estallido social, comités territoriales de campamentos o organizaciones comunitarias funcionales de diverso tipo. En el levantamiento que se hizo entre julio y agosto del 2020, se catastraron alrededor de 80 ollas comunes a nivel regional, 30 comedores comunitarios, y se estimó que había unas 30.000 raciones de comida entregadas semanalmente. Ahora, también junto con eso hay que mencionar que el catastro era de carácter voluntario. Se le enviaba el formulario era enviado a los organizadores de las ollas comunes y otras iniciativas, pero en muchos casos tampoco querían participar directamente. También como trabajamos con un equipo de titulantes de trabajo social, también se llamó por teléfono a muchas de las organizaciones. Entonces el proceso de incorporarse al mapeo era voluntario. Y eso hizo que muchas iniciativas también se restaran a propósito de la desconfianza hacia el tipo de iniciativas, del tipo mapeo, que los visibilizaran dentro del territorio y que los pudiera exponer a
a la acción del Estado. Y menciono esto principalmente porque luego después en las categorías que levantamos para comprender las prácticas populares, históricas y de resistencia, aparece la experiencia de las iniciativas en la región en relación a la configuración de la vida, donde quienes dirigen estas iniciativas dan cuenta de que están haciendo el trabajo del Estado. Y producto de eso es que durante el periodo del confinamiento, el periodo más duro de este, aparece un discurso normalizador del Estado, un discurso que busca regular, que busca definir quiénes pueden desarrollar las ollas comunes, que busca definir quiénes pueden repartir el alimento y cómo se debe hacer, algo a lo cual estas agrupaciones van a resistir. Otra categoría que se va a levantar va a ser la de la práctica de la soberanía alimentaria, donde el trabajo va a ser en relación a una red, donde lo logístico es el vínculo con organizaciones del territorio más cercano, del barrio, del campamento, de los cerros, así como con agrupaciones de la comuna, tanto para la difusión de actividades como para la obtención de recursos. Y se levanta también dentro de este periodo y se recupera una iniciativa que se llama el Comprando Juntos, iniciativa que era popular durante la dictadura cívico-militar y que lo que buscaba en el fondo era permitir que agrupaciones se juntaran para comprar, valga la redundancia, en conjunto y abaratar costos al acceder a los alimentos al por mayor. Las otras dos categorías que se relevan son el protagonismo de las mujeres, pero como sujeto político, donde acá el sujeto se configura como un liderazgo protagónico, y ya que ellas son las que dirigen, son quienes definen, quienes indican cómo se deben hacer las acciones dentro de su territorio, y tienen el saber de cómo hacerlo porque son ellas quienes son las que van a saber qué es lo que se necesita. Y de eso se deriva, pero no necesariamente van en conjunto, la idea de las prácticas de cuidado territorial, donde a propósito de la necesidad, ellas van a cuidar a tantos niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores, precisamente porque levantan y conocen la realidad de su comunidad. Como reflexiones finales, tenemos que los acontecimientos van a dislocar el orden sociopolítico, van a tener impactos diversos en la población de nuestro país. Dan cuenta de la complejidad, la incertidumbre, las condiciones de vida de nuestra población, pero también de la resistencia territorial. Esto frente a que las políticas gubernamentales van a ser medidas de represión, de control, de restricción, ya que en algún momento, por ejemplo, se pensó que con el confinamiento iban a terminar tanto las manifestaciones en la calle como las ollas comunes. Estas prácticas territoriales además nos permiten relevar que estas luchan no solo contra la pandemia, sino frente a todos los tipos de crisis, y van a generar conocimiento situado como un reconocimiento de estas prácticas emergentes, las que definimos como un gesto crítico de reconocimiento social y político. Así, esto va a implicar revisitar las prácticas desde lo local popular con nociones críticas y contemporáneas, y donde se debe conjugar lo plural, las posibilidades y desafíos de resistir, transformar e interpelar lo político, y desde nuestro lugar, lo académico, lo disciplinar e interdisciplinar. Lo anterior va a plantear además el desafío de generar nuevos modelos de relación, gobernanza, que articulen y reconozcan la relevancia del territorio y sus actores. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo y a Carolina por esta presentación. Empezamos a abrir el tiempo de preguntas, debates, intervenciones que quieran hacer los compañeros y compañeras. Antes de iniciar, me gustaría hacerle alguna consulta a la compañera Belén y a Javier Allende sobre la tipología de las ollas populares que ellos pudieron identificar. ¿Cuáles son las perspectivas de estas
organizaciones que se armaron durante la pandemia del 2020, si hay una perspectiva de resistencia o es solamente una perspectiva de organización coyuntural. La primera pregunta. Y en relación a Rodrigo y a Carolina, este estallido social que se dio en Chile en el 2019, ¿de alguna otra forma fue afectado por esta pandemia del 2020, en la cual una frase única en todo el mundo fue la de quedarse en casa? ¿Afectó eso al movimiento o no? Y si es que afectó, ¿a qué medida fue eso para que la gente no se vuelva a movilizar como se hacía en el año 2019? Entonces, arrancamos un poco primero con Javier y con Belén, después pasamos a Rodrigo y Carolina, mientras abrimos el debate para los otros compañeros. Sí, buenas, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, con respecto a las perspectivas sobre las tipologías, aquí se está abriendo el debate, o se está, vamos a decirle, estamos en la génesis de las pesquisas sobre esa situación. Y esta caracterización que compartimos nosotros es una caracterización que llegó o sea, una conclusión a que llegaron un grupo de colegas aquí del país, que de alguna manera lo compartimos nosotros porque pudimos ver que hubieron ollas populares de contingencia que aparecieron en este contexto de la pandemia, pero y que siempre hubieron ya anteriores ollas comunes, ollas populares que venían trabajando ya, vamos a decirle, en forma periódica, que es también cierta, y que dentro de estas ollas de contingencia también aparecieron ollas, o que son ollas populares, que tienen esa visión crítica de la situación. Entonces, compartimos de alguna manera esta situación, y la perspectiva que hay es que hay una reducción de comensales, vamos a decirle, porque esa reducción se debe, para nosotros creo que son dos factores. Una es de que como ya se abrió de vuelta la cuestión de la cuarentena, la gente puede salir a trabajar, entonces por esa razón se redujo esa cuestión de los comensales. Y por el otro lado también que, bueno, el Estado dejó de aportar también para que las ollas continúen, y es difícil sostener 200, 300 platos diarios si no se tiene el apoyo permanente. Entonces, esa es la situación, y eso llevó a que algunas ollas populares no puedan mantenerse, ¿verdad? No puedan continuar el trabajo. Y esto de aquí ya entramos en el espacio un poco especulativo, pero algunas ollas populares que continúan y que siguen manifestándose tienen una posición bastante crítica, y podemos decirlo que evidentemente van a trascender un poco más al tiempo, porque hasta inclusive algunos referentes de las ollas populares estuvieron como candidatos en estas elecciones municipales para la concejalía en sus ciudades, en sus zonas. Entonces eso nos hace suponer que lo más probable es que esto trascienda con el tiempo un poco más. Entonces esas son las perspectivas. Con respecto a las institucionales, ellas siguen como tiene que ser. Algunos tienen apoyo directo de sus iglesias, algunos tienen apoyo de fundaciones, de las grandes empresas que existen. Entonces esa es un poco la perspectiva, ¿verdad? Pero lo rescatable aquí es que varias ollas que nacieron como contingencia ahora ya tienen una posición reivindicativa, ¿verdad?
No sé si Belén tiene algo que quiere aportar en esa línea o de lo contrario pasamos a Rodrigo y Carolina. Bueno, pasamos a Rodrigo y Carolina entonces. ¿Tú, Caro? O sea, sí, puede ser. O sea, a ver, disculpa si, ¿verdad? Que me acuerdo bien de la pregunta respecto al estallido social y cómo fue afectado por la pandemia, ¿cierto? Exacto. Mira, había como, a mi parecer, había un discurso un poco contradictorio, porque nosotros en Chile hasta hace poco, hasta hace un mes atrás más o menos, estuvimos en estado de excepción, el que fue impuesto durante octubre del 2019. Entonces, claro, había limitación para la circulación en las calles, estaba el discurso de quedarse en casa, pero también estaba el discurso de volver a la normalidad, el permanente volver a la normalidad, el permanente volver a producir finalmente. Entonces, claro, si bien estaba el estado de excepción y había toque de queda, este no era muy respetado en cuanto a las manifestaciones públicas, por lo menos para las ollas comunes, el moverse en periodo de cuarentena se movían igual, o sea, había poca fiscalización desde ese punto de vista. Rodrigo, no sé si tú puedes complementar algo más. Sí. Creo que igualmente la pandemia fue usada políticamente en estas lógicas, ¿no? de, de pensar ese país no normal, ¿sí? Esa normalidad, ¿ah? Como el paraíso perdido, ¿no? Con la revuelta, ¿no? Y que era como el discurso público de este gobierno, ¿no? Que, dicho de paso, eh, hoy a las 7 de la madrugada fue acusado constitucionalmente el presidente por parte de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y diputadas. Entonces, el- la pandemia llega, obviamente, como comentábamos, en un momento ¿sí? de articulación territorial, y evidentemente este aspecto del quédate en casa genera una tensión, obviamente, genera una tensión de todo este movimiento, ¿no? Y aparecen una serie de políticas sociales o políticas, ¿no? Gubernamentales para ir conteniendo, ¿no? Eh, lo colectivo por sobre todas las cosas, ¿sí? Porque obviamente las políticas con focalización fuerte buscan, ¿no? La respuesta a las necesidades puntuales, ¿sí? A la asistencia, obviamente, pero no con la idea de un derecho transversal, sino que la asistencia para limitar, ¿no? Para contener. Y con ello creo que hay políticas locales que se fueron generando a través de algunos municipios que también permitieron otro tipo de rearticulaciones y pensar los territorios de una forma diferente. El caso de San Miguel o Valparaíso, que nosotros tenemos al lado, donde más que un confinamiento eh, habitacional, cerrado, fueron confinamientos territoriales, ¿sí? Fueron confinamientos eh, que se da en una lógica de, como se llama de archipiélagos, ¿eh? Nosotros escribimos con Carolina ahí un artículo sobre el modelo, ¿no? Estuvimos ahí en entrevistas con parte del equipo de desarrollo comunitario de la municipalidad y dieron cuenta cómo se fue rearticulando, ¿no? Los territorios desde el gobierno local. Entonces, creo que ahí también hay una serie de aspectos. Y bueno, hoy, como comentamos, en pandemia tuvimos plebiscito, tuvimos elección de convencionales constituyentes, hoy estamos en un proceso convencional constituyente potentísimo, creemos, ¿ah? Y que esperamos que el próximo año ya tener a lo menos el primer atisbo de una nueva constitución, ¿sí?
que articulan y que articulen, ¿no? Todas estas visiones, ¿no? De colectivización, de universalidad, obviamente, que genere también un nuevo quehacer cotidiano, ¿no? De nuestra realidad. Muchas gracias, Rodrigo. Carolina, Juan Pablo pidió la palabra. Adelante, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Perla. Hago una consulta en lo que tiene que ver con la dimensión o el despliegue espacial o territorial de las ollas populares, en ambos casos. Si es que fue parte de la estrategia de despliegue de las ollas apuntar a ciertas zonas dentro de los barrios en vez de otras por cuestiones de accesibilidad o de carga simbólica y política, o montarse sobre espacios preexistentes de cierta concurrencia de población. Y en el caso que presentaban Carolina y Rodrigo, ellos mostraron, bueno, un mapeo, donde ahí surge claramente esta cuestión más territorial a otra escala, ¿no? De toda la región. Y en ese caso preguntarles para qué sirvió ese mapeo en concreto, o sea, qué permitió ver como estrategia metodológica, haciendo énfasis en el despliegue territorial de estas iniciativas. Gracias. Empezamos con Javier Allende, después pasamos a Carolina y Rodrigo. Está por ahí Javier Allende y Belén para responderle la pregunta a Juan Pablo. Sí, estoy. Pero la compañera Belén está nomás con un compromiso laboral y creo que por eso no está interviniendo. Pero bueno, las disposiciones territoriales o la expansión, en el caso por ejemplo, de Asunción y Gran Asunción, e inclusive el país, las ollas populares están centradas casi exclusivamente en asentamientos urbanos, o sea, asentamientos urbanos populares. En el caso de Asunción, casi las 90 ollas populares están en la zona de los bañados y a nivel de central en los asentamientos populares que existen en todo el departamento, ¿verdad? Entonces la Secretaría de Emergencia Nacional está asistiendo o estaba asistiendo a las ollas populares que en contexto COVID nacieron en estos asentamientos. No así las ollas populares o comedores populares que de alguna manera dependen de las instituciones. Estas sí están en barrios aledañas a las zonas urbanas populares. Entonces esa es un poco la disposición, ¿verdad? De estas ollas populares. Nacen principalmente en estos asentamientos urbanos populares y nacen por iniciativa de la propia gente. No hay una motivación, no fue una política municipal o gubernamental de generación de estrategias, etcétera. No. Nació por la propia gente, por las necesidades que empezaron a sentir y nació ahí en los espacios urbanos populares. Eso es en concreto la respuesta. Gracias, Javier. Pasamos a Rodrigo y Carolina. Rodrigo. Bueno, sí, gracias Juan Pablo por la pregunta. Creo que es muy interesante porque también nos permite profundizar un poco en la presentación que realizamos. Bueno, mira, nosotros lo que fuimos viendo es que muchas de las iniciativas que se fueron generando desde la revuelta o en pandemia fueron sumamente territoriales, fueron como el ejercicio de la práctica de la memoria, ¿no? Porque muchos de los territorios que también sufrieron represión en dictadura fueron los que se fueron articulando para generar, ¿no? Desde colectivos, movimientos sociales, clubes deportivos, comités territoriales, se fueron articulando en generar estas ollas comunes. De hecho, en algunos cerros de Viña del Mar y Valparaíso
fueron los que se fueron organizando para resistir a la violencia de Estado, a la violencia de los aparatos represivos de Estado, ¿sí? Y desde ahí tienen esa carga simbólica, obviamente, de la memoria histórica, ¿no?, de nuestro país, y de hecho muchos daban cuenta de lo que decía Carolina, de estas lógicas que venían de la dictadura, como el comprando juntos, por ejemplo, como la articulación de centros de acopio que apoyaran a las ollas comunes. Y creo que ese punto fue la solicitud que nos hacen a nosotros los dirigentes y las dirigentes para hacer el mapa, ¿no? Para hacer este ejercicio metodológico de trabajo, y que fue cómo articular, por ejemplo, sabían que en un cerro, por ejemplo, habían 4 ollas comunes y que tenían distintos tipos de, de distribución alimentaria, ¿no? Que tenían distintos tipos de poblaciones, que tenían distintos tipos de, eh, de organizaciones que le distribuían o que generaban, ¿no?, alimentos y distintos materiales, porque estamos hablando también que en un momento llega la pandemia y no eran solo alimentos, sino que también eran mascarillas, eran guantes en un momento, pero también eran espacios, por ejemplo, donde no había agua potable. Entonces también había un tema de conexión y de articulación con los municipios para entrega de agua potable o con otro tipo de organizaciones. De hecho, nosotros ese para qué lo fuimos analizando con las dirigencias y ellos nos decían, bueno, para articularnos. De hecho, en un momento llaman a una de nuestras estudiantes, el sindicato de conductores de Uber de Viña del Mar, para ponerse a disposición para la distribución desde los centros de acopio hacia las ollas comunes. ¿Y por qué? Porque vieron y supieron de este mapa porque se publicó y se hizo una nota con una dirigente con nosotros en un medio de comunicación. Entonces, fue también bastante articulador, pero también con los consentimientos necesarios. Hablaba Carolina, ¿no?, de esta apuesta de que habían iniciativas que en realidad no hicieron un contacto inicial con nosotros, pero después dijeron, ¿sabes qué? Mejor que no, porque también en un momento yo creo que fue mayo, junio del año pasado, el gobierno regional intentó limitar el actuar de las ollas comunes, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generó que, no sé, en el espacio de la olla común no podían haber X cantidad de personas, ¿sí? Y las ollas comunes, evidentemente, eran espacios incluso, como decía Carolina, de cuidados comunitarios, ¿sí? Entonces, había niños y niñas, estaban con sus propios protocolos en su momento, los gobiernos locales empezaron a generar protocolos inicialmente, y lo que llevó posteriormente fue otra iniciativa más que en esta categoría de la soberanía alimentaria, a nosotros nos plantean la idea de ir más allá de la apuesta, podríamos llamar, comillas, de las ciencias sociales, eh, y nos dicen, ayúdennos a apoyar en el tema alimentario en términos de el tema nutricional, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos adultos mayores, porque tenemos niños, entonces tenemos que entrar también a pensar qué tipo de alimentación tenemos o cómo recuperar alimentos, o cómo reutilizarlos, ¿no? Y ahí nos contactamos con la Escuela de Nutrición de la Universidad Andrés Bello, y empezaron un equipo de nutricionistas a trabajar con nosotros, a generar un material de trabajo, ¿sí? Material didáctico, para las ollas comunes y para los centros comunitarios y comedores. Y ese material, evidentemente, lo empezamos a trabajar con la idea que fuera una gráfica que soportara la salida por WhatsApp, por ejemplo, porque teníamos todos los contactos, ¿sí? Y lo fuimos enviando. Y después nos llamaban porque habíamos puesto ahí un link nosotros, ¿no?, del núcleo,
y nos llamaban desde el norte de Chile para saber cómo lo habíamos hecho, cómo poder contactarnos con las ollas comunes de acá para articularse. Entonces creo que también sobrepasó el objetivo inicial, ¿sí? De este giro de cambio, ¿no? de articulación territorial local. Y creo que eso fue gracias también a la disposición de las orgánicas que desarrollaron esta propuesta. Aquí internamente en el chat les comparto ahí el link de acceso al mapa y ahí van a poder mirar un poco las categorías iniciales, porque las primeras categorías que hicimos, ¿sí? En conjunto con el núcleo. Así que ahí ustedes pueden visitar, viajar ahí dentro de la región de Valparaíso y de las distintas iniciativas. Buenísimo, muchas gracias. Muy interesante ahí cómo apareció el mapa como herramienta de comunicación y de articulación, y generado desde abajo, ¿no? Siempre está la discusión sobre la cartografía oficial, en cambio acá una, digamos, herramienta cartográfica desde la organización y cómo terminó potenciando visibilidad y articulación. Es muy interesante, gracias. No sé si Carolina tiene algo, creo que quería decir algunas cuestiones también al respecto. O sea, acotar, o sea, respecto a lo que dijo Rodrigo, señalar también de que en lo que sirvió el mapa, y en realidad más que el mapa, la instancia de reunirnos entre distintos tipos entre distintas dirigentes de distintos territorios, fue el ponerse en contacto. O sea, muchas de ellas no sabían o no conocían que había que en el fondo las dirigentes estaban padeciendo y los mismos tipos de problemas. Entonces también fue un espacio de cuidado para ellas a través de la conversación. Y con eso también se armaron esta idea de la articulación que comentamos, Rodrigo, porque además se compartían datos de, por ejemplo, dónde vendían la verdura más barata o el contacto de quién era amigo y que les daba el alimento al por mayor de mejor calidad o en ciertas como condiciones especiales o que les cobraba menos o les permitía pagar a plazo, ese tipo de cosas. Y respecto también al trabajo que se realizó con nutrición, bueno, nosotros les podemos compartir también por WhatsApp después la información y quizás subirla a la red en Facebook. También desde esa experiencia lo que se levantó es algo que comentó Julio en la mañana, en el primer bloque, que es respecto al acceso al agua. Como que quedó muy patente en el fondo y como una estrategia que se utilizaban en todas las ollas comunes, que no se servían alimentos crudos, precisamente porque no había acceso al agua. Y eso era tremendamente relevante, no era menor, ¿no? Dentro del manejo sanitario que tenían que tener dentro de las ollas. Eso. Ahí, Juan Pablo, no sé si se respondió tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Tenía una última pregunta. En Paraguay, el trabajo de Javier y Belén hablan de ollas populares y en Chile hablan de ollas comunes. ¿Ustedes creen que estas ollas populares, ollas comunes, fortaleció las organizaciones populares en plena pandemia, donde prácticamente el mensaje era la no movilización, la de quedarse en casa? ¿Fue un elemento así de aglutinador para que las organizaciones se vayan fortaleciendo? ¿O cómo ven en ese contexto? Ahí le tiro, podemos empezar con Rodrigo, con Carolina y después con Javier y Belén. Disculpa, tuve un problema en el audio, si me puedes repetir, Perla. Sí, la pregunta era de que si estas ollas populares, ollas comunes que ustedes le llaman allá en Chile, aportó para el fortalecimiento de las organizaciones en un momento de la pandemia donde todo el mensaje era quedarse en casa, la no movilización, la de no juntarse, la del distanciamiento social.
Yo creo que más que una, a ver, la olla común o popular, ¿sí? Acá sí se hacían unas distinciones, pero una distinción ideológica, ¿no? Entre la olla común y el comedor comunitario, ¿no? Em, y que emerge como categorías como desde abajo. Em, Creo que aportan, evidentemente, pero aportan a algo que más que aportar, reflejan algo, ¿no? Yo creo que son un efecto, ¿no? También cultural, subjetivo, porque se retornó a lo público, ¿sí? Teníamos también el registro como de ollas comunes que se hacían en las calles, en sedes comunitarias, ¿no? En clubes deportivos, como hablábamos, y que se empezó a reconvocar a la gente en contexto de pandemia, ¿sí? Porque obviamente el hacinamiento, ¿no? El, em, esta vuelta, ¿no? al interior con hombres y mujeres que también en los procesos de política económica, ¿no? Los cesaron de sus trabajos, ¿sí? Entonces, reencontrarse en 50, 40 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, familias completas, obviamente que eran momentos de complejización, ¿no? de la realidad social de nuestras poblaciones. Y ahí creo que la olla común o estos espacios comunitarios obviamente abren la posibilidad de salida, ¿no? De reencuentro, de cuidados, ¿no? Chile eh, aumentó la violencia intrafamiliar en pandemia. Entonces, estos espacios también de cuidados también dan respuesta, ¿no? Solidariamente a esas políticas de cuidado desde abajo, ¿no? Que es muy interesante. Pero a la vez también em, dan cuenta de la memoria, ¿no? De la memoria histórica, ¿sí? Latinoamericana y sobre todo acá en Chile, eh, que, que- que mostraba Carolina, ¿no? De esta historia de las ollas comunes, en los relatos que nosotros escuchamos, en muchas mujeres, sobre todo en mujeres adultas que estaban dirigiendo, eran lideresas de estas iniciativas, daban cuenta de que se recordaban, ¿no? De cómo participaban ellas con sus madres y sus abuelas en las ollas comunes en los 80, en los 70. Entonces, también había ahí una captura y una mirada sociohistórica y política de la olla común. Entonces, creo que da cuenta de esa rearticulación, da cuenta también del fortalecimiento de este tejido social, ¿no? Yo creo que las ollas ayudan también a ese reensamblaje de lo social, ¿no? Diría la Tour. O sea, como esas actorías diferentes, ¿no? La olla como un actor, ¿sí? O como un actante, ¿no? Que te permite reensamblar, y creo que eso es un plus importante dentro de estos espacios territoriales. Sí, unido a eso también la olla, o sea, tanto el aporte a cómo enfrentar la pandemia, es muy relevante para este caso la existencia del estallido social antes, porque es un, un aglutinador. En el fondo, la revuelta aglutina y levantó muchos colectivos y muchos grupos, que después fueron los que van a dar soporte a las ollas comunes, ya sea como centros de acopio o participando directamente en ellas, pero en el fondo ahí la olla se transforma también y toma este aspecto de la memoria histórica de la dictadura. En el fondo son espacios políticos y, y por lo mismo después también aparecen estos discursos de prohibir, casi prácticamente prohibir las ollas, porque en el fondo se entiende que además de ser espacios de alimentación son de organización social. Entonces, es como eso es como lo relevante también y como distintivo de este proceso, son esos acontecimientos sucesivos. ¿Ya? Bien, en el caso
Paraguay, voy a tomar un poco el enfoque que también Rodrigo estaba presentando. En otro estudio sobre la situación del bañado o de los bañados, habíamos ya hablado, ¿verdad? Con otros compañeros sobre la cuestión de cómo fueron los procesos de urbanización de los bañados. Ahí hay un énfasis en especial nosotros pudimos ver y nos dimos cuenta de que el bañado fue construido por el bañadense. Entonces era gestión de la propia gente que vivía en los bañados, es la que producía, fueron los que crearon las calles, fueron los que levantaron sus patios, rellenaron sus plazas, construyeron sus escuelas, sus puestos de salud, sus canchas deportivas. O sea, fueron iniciativas comunitarias de las personas que vivían, fueron los que empezaron a bajar la luz, el agua y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso ya vamos a decir, los primeros pobladores empezaron a producir eso y tenía una fuerte, una práctica muy fuerte se tenía cuando eso, que cuando en la medida de que se fueron urbanizando más Asunción y en la medida que se fue, vamos a decirle, atomizando más las personas, ¿verdad? Se fueron perdiendo prácticas comunitarias dentro del bañado. Entonces, esta pandemia posibilitó de que se vuelva a tener esas prácticas comunitarias dentro del bañado. Porque era, si tenía, no sé, 2 bolsas de papas para un comedor, para una olla popular, una bolsa, esa misma olla popular, se iba y le donaba de vuelta a la otra olla que a lo mejor le faltaba. Y la otra olla le daba el fideo, que a lo mejor le faltaba para ese día. Y empezaron a hacer colectas comunitarias, o sea, tipo en una esquina se ponían y hacían colectas comunitarias para ir juntando y esa idea se organizaban así en forma de coordinadora. Tratando de dar una respuesta a la pregunta, pero yo creo que desde mi punto de vista, la pandemia y la situación posibilitó o consolidó de vuelta una práctica que se había perdido de alguna manera en los bañados. Y teniendo en cuenta eso, creo que va un poco más para más adelante todavía toda esta organización, porque continúan, hay una coordinadora formalizada de ollas populares en la zona de los bañados y a nivel país. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carolina, Rodrigo, a Belén. Ahora, para ir cerrando, creo que no hay más preguntas. Les doy la palabra para que puedan tener algunas conclusiones finales, 1 o 2 minutos cada uno. Empezamos con Rodrigo, después Carolina, Belén y Javier. Bueno, nada, más que todo agradecerles a ustedes, a la red. Creo que, bueno, lo que hemos presentado con Carolina es el reflejo, como comentábamos inicialmente, a un proceso que llevamos como núcleo, donde han participado estudiantes, otros y otras académicas, pero por sobre todo lideresas y líderes de los territorios de la región de Valparaíso. Creo que es fundamental el reconocimiento hacia ellos porque en esta idea de dislocar, ¿no?, los procesos, ellos a nosotros creo que también nos hacen, al momento de hacernos esa interpelación inicial de invitarnos a trabajar en los campamentos, pero no como en una apuesta académica tradicional, de extractivista, ¿sí?, de conocimientos y de saberes, fue más que todo un encuentro para la transformación, para repensarnos en proyectos de mediano y largo plazo. Por ejemplo, con campamentos nosotros, Camiroaga o Esperanza 2011, llevamos, como comentamos, 4 años trabajando en esos espacios, ¿sí? 5 años en otros, y
y evidentemente ese trabajo conjunto, colectivo, ha sido fundamental en salir también hasta desde lo interdisciplinario, salir un poco al tema de los saberes populares, ¿no? Y permitirnos, y en cada punto, ¿no? Y en cada encuentro que realizamos con ellos y ellas, es un poco dar cuenta de lo que estamos haciendo, de hace muy poco, ¿no? Estar nuevamente en la presencialidad y estar en los campamentos. Realizamos un censo poblacional de campamentos en Camiloaga, en Esperanza 2011, en conjunto con los pobladores y las pobladoras. Y creo que el reflejo de este trabajo, como otros más que hemos realizado, es el reflejo de esa sincronía, de esa articulación, de ese compartir saberes, y eso se hace desde lo dialógico, y creo que también aprovechar el momento también del reconocimiento a esa dirigencia, a esos territorios que también nos han permitido colaborar, apoyar, ¿no es cierto?, tomar en cuenta para procesos de transformación, eh, y creo que es fundamental para seguir haciendo una academia diferente, ¿sí? Una academia por lo menos que nosotros estamos en una idea, ¿no es cierto?, de un proyecto político y militante, ¿no?, de transformación social en nuestro país, y esa articulación es fundamental, sino por el rol público que implica, ¿no es cierto?, estar en la universidad. Así que con eso yo termino el día de hoy. Claro. Bueno, agradecer también a la red por la invitación, para conocer y compartir las experiencias con Latinoamérica finalmente. Y sumándome también a las palabras de Rodrigo, entender que este es un proceso, ¿no? Que en el fondo lo que tenemos ahora y lo que hemos levantado es parte de un camino donde van a surgir más acontecimientos, probablemente es un proceso dinámico. Y mientras las comunidades nos permitan, y en este caso los campamentos nos permitan seguir trabajando con ellos, nosotros perfectamente agradecidos de poder colaborar y aportar y conocer también estos saberes populares que ellos manejan. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Javier o Belén. Hola, creo que Belén ya no puede porque está con otro trabajo. Bueno, yo también dentro de la línea de lo que es, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo estos análisis con la compañera Belén, no con esa intención también extractivista que plantea Rodrigo, más bien de ir conociendo las prácticas que se dan, y porque nosotros somos parte de las organizaciones en la zona. Entonces, querer un poco aportar con lo que nosotros nos fuimos adquiriendo, ¿verdad?, dentro de las academias para las organizaciones. Es la intención que nosotros tenemos, ¿verdad?, al hacer este tipo de trabajo. Y bueno, aquí tenemos situaciones en el país que amerita análisis mucho más mayores, muchos análisis mayores, y ojalá que en algún momento dado también se dé se quiebre esa revuelta social que se dio en Chile, porque nosotros ya estamos también así el colapso de las relaciones sociales. Más de 1.600 millones de dólares se hizo préstamo para esta pandemia, y no sabemos en dónde está todo ese dinero gastado, y eso es deuda para toda la generación venidera que no sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Porque ahora empiezan los recortes porque hay que pagar las deudas, y empiezan los recortes, y por supuesto, primer recorte ya empiezan por la educación, y seguro se va a ir después a la salud. Entonces esas son las situaciones que tenemos, y evidentemente si se sigue con esto vamos a tener más nacimiento de ollas populares, y no solamente evidentemente en las zonas populares, sino
vamos a empezar a tener ollas populares en zonas formales de las ciudades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Quiero Javier. agradecer. Hola. Sí, Belén, te escuchamos. Sí, quiero agradecer justamente a la red, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras Rodrigo y Carolina por sus aportes, aprendí muchísimo, súper, miré también el mapa, súper valioso todo lo que hicieron. Y nada, agradecer y agradecida por el espacio y por la oportunidad también que nos da para presentar nuestro trabajo, que es aún muy incipiente, un primer acercamiento y esperemos que podamos ir avanzando también y estamos comprometidos con la población y la comunidad y esperemos que esto siga también para adelante. Gracias, Belén, gracias, Javier, gracias, Carolina y a Rodrigo por estas dos presentaciones excelentes. Aprendimos mucho, es cierto, Belén. Y yo le quiero pasar ahora la palabra a Ricardo para que pueda cerrar este segundo encuentro e invitar para los próximos encuentros que tenemos esta semana. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Perla, gracias compas de Valparaíso, compas de Asunción por las presentaciones, súper interesantes. Bueno, vamos dando cierre a este segundo día, día 2, sesión 2 del preencuentro de la red de conflictos urbanos. Más que nada, bueno, dejarles la invitación para mañana. Mañana tenemos el encuentro con Nodo en Lisboa, que básicamente se va a estar trabajando sobre... Bueno, líneas de antigentrificación. El panel en sí mismo se llama Estrategias e Iniciativas Antigentrificación, Casos de Lisboa. Así que bueno, ahí va a estar moderando la compañera Ana Stevens y va a estar Natalia Lerena, también del Nodo Buenos Aires, ayudando en la coordinación. Así que la sala es la misma, la transmisión por Facebook, digamos, se hace en el mismo lugar, luego se sube a YouTube también. Y bueno, luego vamos a seguir el jueves con las presentaciones desde el Nodo de México y vamos a cerrar el viernes con las presentaciones del Nodo Río de la Plata. Así que bueno, nos vemos mañana por el mismo Facebook, la misma sala. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, saludos, abrazos. Chao. Chao, saludos. Muchas gracias. Adiós, hasta mañana. Chao, hasta mañana.